Son las 9:40. Continuamos en Ampliación de Noticias y vamos a abocarnos ahora a un tema del que de alguna manera hemos venido conversando también. Hablamos de la educación, hablamos de la salud, hablamos de los servicios básicos, ¿no? De finalmente estrechar o acortar esas brechas que separan a un grupo de peruanos de otros que no cuentan con esos servicios finalmente y que por obvias razones terminan rebelándose contra el statu quo. Ángela Flores, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFARPE, está con nosotros a propósito de un evento o un estudio, mejor dicho, que se ha desarrollado recientemente que tiene que ver con la inversión en salud en nuestro país. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ángela, por acompañarnos a esta hora. Muchísimas gracias, Mávila. Muy buenos días, Fernando, con todos los Buenos oyentes. días, señora. Muchas gracias por el espacio. Correcto. Invertir en salud genera beneficios económicos y sociales de hasta 95%. Esto es lo que dice o la conclusión del estudio que ustedes han efectuado. Efectivamente, el día de ayer hicimos uno de los primeros simposios internacionales específicos en inversión en salud en el Perú, que esperamos repetir cada año. Y poder mostrar evidencia suficiente para poder restablecer ese diálogo con las autoridades de salud que nos permitan mostrar con evidencia cómo acotar estas brechas que todavía existen en nuestro país, a pesar de un marco de aseguramiento universal que tiene que buscar la equidad para mejorar la calidad de atención de los peruanos. Efectivamente, tú mencionabas, existen rentabilidades en invertir en salud en casi 95%. Ayer, uno de los estudios de Pablo Lavado, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, demostró también, en particular en diabetes, hipertensión, salud mental, las rentabilidades específicas de un paciente bien tratado versus uno no tratado, que no accede a un tratamiento específico, a un buen tratamiento de calidad. A eso se refieren con rentabilidad, para que entendamos mejor. Es decir, no se trata de rentabilidad porque, bueno, uno coloca una farmacia, abre o invierte en una farmacia o invierte en una clínica, sino ¿a qué se refiere con rentabilidad? Rentabilidad social. Rentabilidad social en términos de que ese paciente es productivo, ese paciente no está en un hospital, sino está trabajando porque está recibiendo un tratamiento con una adherencia al tratamiento, un cumplimiento del tratamiento, bien diagnosticado oportunamente, y en diabetes, solamente en diabetes se podría generar una rentabilidad social de 52%. Hablar de rentabilidad social es importante en nuestro país porque es la única manera de sustentar que los presupuestos públicos que necesita el Ministerio de Salud sean suficientes y al mismo tiempo reiterar que también debe existir una responsabilidad de la eficiencia y la eficacia en el gasto, focalizando en general hacia dónde va ese gasto. En hipertensión, por ejemplo, las rentabilidades son de casi 60% de pacientes bien tratados y bien diagnosticados oportunamente. Y en salud mental llega a 95%, Mávila, Fernando, en una situación post-pandemia donde el tema de salud mental ha sido un común denominador a todo nivel de nuestro país, de nuestra ciudadanía. Es importante tomar en cuenta que también son temas relevantes para seguir discutiendo en términos de rentabilidad social. Siempre buscamos el término de cuánto se gastó en salud, pero no pensando en el ciudadano. Cuando se invirtió en salud, creemos que es la manera correcta de poder focalizar mejor los recursos para quien más los necesita y de esta manera articular mejor los fondos de los presupuestos públicos en el MINSA, el CIS por un lado, el FISAL por otro lado, que atiende las enfermedades crónicas, raras, huérfanas, toda su complejidad alta y de alto costo también. Claro, pero no se trata solo del monto, como usted decía, de la inversión. No es solo cuánto se gastó, sino cuán bien se utilizó ese dinero para que se obtenga esa rentabilidad que es posible alcanzar. Efectivamente, con una trazabilidad presupuestal, ¿verdad? Desde, digamos, la demanda específica de la población que lo necesita, estimación del riesgo de la población bien diagnosticada. Por ejemplo, los pacientes con enfermedades raras, solamente el martes fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras, 2 millones de peruanos padecen enfermedades raras y en el Perú todavía no llegamos al 100% del tamizaje, no llegamos a un presupuesto suficiente. Creemos que es importante reiterar mayor autonomía también al FISAL en términos de financiamiento, porque ellos pueden focalizar también mejor quiénes son la población que en realidad necesita este tipo de tratamientos de alto costo, que claramente es un componente importante del presupuesto público. Trazabilidad de la calidad y la seguridad y eficacia de los insumos que compra también el Estado es fundamental para poder también asegurar que los tratamientos son eficaces y están haciendo y seguros para la ciudadanía. Entonces,
Todas esas variables son fundamentales para poder construir un sistema de salud, donde no solamente estamos hablando de construcción de hospitales, sino también de equipamiento suficiente y medicamentos suficientes y recursos humanos suficientes que puedan atender y mejorar la calidad de atención. Señora Ángela Flores, hay un punto del informe que me ha llamado la atención, es sostener que el Perú es líder regional en el manejo de la obesidad y sobrepeso de varones adultos. Quisiera saber, por ejemplo, a qué se debería este mérito inesperado que el Perú tendría en ese campo específico de la salud, porque sabemos que el sobrepeso y la obesidad es causa de muchas enfermedades y es un factor grave de riesgo de vida. ¿A qué se debe que seamos líderes regionales y por qué esto solo en materia de varones y no de mujeres? Considero que también se debe a todas las campañas de prevención que en suma han sido sostenidas a nivel de muchos años en nuestro país, y creo que esa comparación de resultado del estudio también lo hace relativamente comparable a otros países de Latinoamérica. México, por ejemplo, tiene un gran problema de obesidad, otros países de Latinoamérica tienen mayores problemas de obesidad que en el Perú. Yo creo que amerita mucho también las campañas de prevención en salud que hace el Ministerio, también los temas de señalización y juicio de los aspectos nutricionales de los productos que se adquieren, y creo que estas campañas, cuando se hacen también desde la edad muy temprana, son efectivas en el mediano y largo plazo. Y eso también no solamente debe pasar en obesidad, sino también en otros aspectos, vacunación, en otras variables, también campañas contra el VIH, contra el cáncer también, las campañas de diagnóstico oportuno contra el cáncer. Estamos aún esperando, Fernando, también la correcta implementación del reglamento de la ley de cáncer. La ley de cáncer se publicó, recordemos, el año pasado, salió su reglamento, y hoy por hoy aún estamos a la espera de que los productos de cáncer sean suficientes también, y no veamos titulares donde falten fármacos que podrían estar en nuestro país. Como hemos visto en estos días pasados. Efectivamente. Ángela Flores, muchas gracias por sus explicaciones. Recuerdo que usted es la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, a la FARPE. Muchas gracias por su presencia en nuestro programa Ampliación de Noticias.